rol de los medios en el capitalismo? No, no es momento porque no es necesario. Porque está claro para qué existen los medios en el capitalismo. ¿Por qué hay tantos televisores en los bares? Para la zona del noroeste, vientos cálidos del cuadrante sur, 78% de probabilidades de lluvia, fresco por la tarde del sábado y descenso de la humedad. Para la zona oeste, descenso de la temperatura con mínimas de 4 grados nublado, con algunas precipitaciones y el triunfo final del capitalismo. Miren esto, miren acá. Miren todos. Ea, ea, dubi, dubi, Latinoamérica debe aliarse con el imperio. No hay que subsidiar ningún servicio, todo debe dar ganancias. El odio debe ir hacia el pobre, que le cuesta dinero al Estado. Al rico se lo admira, aunque tengas un empleo mal pagado. Ahora repitan esto que les dije. Todo lo que puedan, así se reproduce y se convierte en sentido común. Y cuando se convierte en sentido común, es cuando una ideología triunfa. ¡Papa! Y ahora volvemos a la normalidad. En el sur de Brasil y Uruguay, tiempo estable con mínimas de 22 grados, con una presión atmosférica de 3.412 hectopascales, descendiendo hacia el fin de semana sobre el Pacífico Sur, tormentas y variaciones ectoplasmáticas de intensidad media, vientos huracanados y ascenso de la humedad, 92% para áreas urbanas, un porcentaje menor. Esto que dijo ayer Capusotto, este sketch de Capusotto, es lo que está ocurriendo en Argentina y en muchos países del mundo. Los medios de comunicación han mejorado su forma de manipularnos. Durante muchos años se ha hecho en la publicidad. Te llevaban a comprar un producto, a consumir determinada cosa. Hoy te llevan a convencerte de tal manera de algo que se te genera una certeza absoluta de la cual ya no podés dudar, ¿sí? Entonces vos no podés pensar qué está pasando con las tarifas, qué está pasando con el precio de la comida, si están sacando la guita vos para dársela a las energéticas. Lo único que tenemos en la cabeza es que la guita se la llevó la chorra, ¿sí? Por lo tanto, vos no podés hacer un análisis de lo que pasa con este gobierno. Y si algún periodista, algún comunicador se pone en contra de lo que eso dice, entonces hay que destruirlo. Hay una campaña de manipulación como muy pocas veces hemos visto. Y hoy, que estamos a 2 días de la marcha contra el tarifazo, que el gobierno dio vuelta atrás contra el tarifazo, pero en realidad se quedó con un aumento que multiplica por 5 lo que vos vas a pagar, hoy que no te alcanza la guita, hoy que está en el peor momento de la imagen Mauricio Macri, han salido con todo contra el gobierno anterior para tratar de poner la culpa en otro lado. Pero esto que acaba de decir Capusotto, que nosotros decimos hace mucho tiempo, lo dijo Capusotto ayer de esta manera y lo dijo Marcelo Tinelli hace un rato en un tuit. El nivel de agresión que hay en el gobierno contra todo aquel que no acompañe esta forma de ver las cosas. Dijo Marcelo Tinelli en un tuit hace pocos minutos. Se ponen nerviosos, insultan, hacen campañas desde cuentas truchas, amenazan. Pensé que eran diferentes. Marcelo Tinelli lo acaba de decir, lo dijo Capusotto ayer, para tapar la carnicería de transferencia de recursos que hay de toda la sociedad a unos pocos empresarios. Te llenan la cabeza tratando de culpar de todo a un gobierno que ya se fue, tratando de agarrar 4 o 5 casos de corrupción y decir que todos fueron ladrones, y entonces la gente termina escrachando a Alberto Fernández, por ejemplo, que se fue hace 5 o 6 años del gobierno, o a cualquier funcionario que estuvo hasta el 10 de diciembre, pero que no está acusado de nada. ¿Para qué? Para tapar lo que realmente está pasando, que es el tarifazo que llega después de que ya te habían vaciado el bolsillo. Si solo hubiera sido el tarifazo, quizá entonces de alguna manera vos hubieras podido financiarlo. Pero hoy esta queja de la que nosotros nos venimos haciendo eco desde que asumió Mauricio Macri, hoy está en los gremios, hoy está en las pequeñas empresas, hoy está en algunas grandes empresas del país. Uno de los grandes empresarios del país le dijo el otro día a Macri, nosotros te pusimos acá para otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando vos cambiás todos los precios de la economía,
cuando vos cambiás el precio del dólar, cuando vos cambiás el precio de los alimentos, cuando cambiás el precio del salario, porque la inflación, te lo vamos a mostrar en un rato, va a terminar en el 50% en el primer año de Macri, y los salarios suben al 30%, entonces cambiaste el precio del salario, y a la vez cambiás el precio de tarifas, cuando das vuelta a todo de manera tan drástica, entonces la economía se frena, como se acaba de frenar en este momento. La economía está parada, las empresas dejaron de producir, hay miles de suspendidos en todas las empresas que están ahí a un paso de ser despedidos. La gente no puede pagar el gas. Es decir, este plan económico, tal como está explicitado, es inviable. La economía no funciona de esta manera. Ya no es una cuestión de ser justos o no justos, de gobernar para ricos o para pobres. Así no funciona. Mirá, vamos a ver, por ejemplo, la comparación de este aumento del gas, vamos a ver la primera placa, Charlie, con lo que es la inflación y con lo que son los aumentos de salarios. ¿Ves? Los salarios subieron en promedio un 30%, todavía no te lo subieron, va a ser un 30% alrededor de todo el año. La inflación es del 45% y se estima que va a llegar al 50%, y el gas subió un 400%, no alcanza. La gente no puede pagar ese 400%, es inviable. Y si Mauricio Macri sigue tratando de llevarse esto por delante, va a terminar siendo como la 125 para el kirchnerismo. Es decir, lo va a llevar a una derrota política porque ya está frente a una derrota económica, ya no te alcanza la guita. A ver, ¿qué es un subsidio? Un subsidio que existe en la mayoría de los países del mundo se le llama salario indirecto, es decir, es una manera de ponerte guita en el bolsillo al trabajador, porque tu salario es bajo. Tu salario es bajo con respecto a lo que cuestan las cosas en los supermercados, a lo que cuestan los servicios, a lo que cuesta el alquiler, las expensas. Entonces el Estado te subsidia. Eso se usa en muchísimos países del mundo, no es un invento argentino. Y en el fondo lo que estamos decidiendo es si queremos tener un Estado que redistribuya o no queremos tener un Estado. Mirá, yo siempre cuento que yo me di cuenta de que era una persona humilde, pobre, cuando era pibe, recién cuando fui grande. ¿Por qué? Porque había un Estado que me cuidaba, ¿sí? Porque había una escuela pública, porque el sindicato tenía la obra social, tenía el hotel para irte de vacaciones, porque los alimentos tenían un precio que podíamos pagar. Por lo tanto, lo que me faltaba era algo que realmente no necesitaba, ¿sí? Hoy no es así. Hoy el salario es muy bajo. El Estado tiene que aportar ese subsidio y no lo está haciendo. Y además de esta enorme mala praxis, de esta cadena de errores del gobierno, están las cosas que dice, que cada vez ponen a la gente peor, predisponen peor. Vamos a ver lo que dijo Macri, que después fue corregido por Pinedo, y que al final Macri dice que no comprende. Míralo. Presidente, ¿algo para decir sobre las críticas que recibió después de esa famosa frase que dijo, que se interpretó de tal o cual manera, pero que despertó las críticas? No entendí por qué. Cuando yo tocaba timbre en la ciudad de Buenos Aires, me pasó que una vez me abrió, yo estaba con sobre todo, muerto de frío, y me abrió una persona musculosa y pantalón corto. Y ojo, te digo, ¿qué haces así? Es un frío casi, que acá adentro nos aguanta el calor. Esto es lo que nos ha pasado. Entonces digo, ese es el cambio de comportamiento que necesitamos todos. Esto ¿La cuestión cultural, presidente, esto? Que espero que lleve... conciencia, digo, La perdimos, por culpa de una mala política, la perdimos. Y por eso confío en los argentinos, volvamos a entender que no tenemos la energía, que es cara y que estamos contaminando el medio ambiente. ¿Es atinado decir no hay que andar en pata y en remeras en casa? Tal vez no sea atinado. Lo que quiero reflejar es la preocupación muy fuerte del presidente por la necesidad de que todos seamos conscientes de que tenemos que ahorrar energía. Esto pone peor cuando vos estás llevando a cabo un plan que es inviable, que hace que a la gente no le alcance la guita, que a la pyme no le alcance para aumentarte el sueldo y que hasta las más grandes les vaya mal. Por lo menos tenés que tratar de llevar adelante un discurso que calme las aguas. Y no es lo que está haciendo Mauricio Macri. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con Mauricio Macri que tenemos que ir a un país que cuide los servicios. Si vos vas a Europa, incluso en Londres, buenas familias que tienen guita, buenas familias, lavan los platos tapando la pileta. Vos acá abrís la canilla y el agua sale y así lavan los platos.
En Europa no se hace así, se cuidan los servicios. Ahora, cuando los europeos o los norteamericanos empezaron eso, hicieron una campaña. Ronald Reagan, un día, en un spot televisivo, dijo, ahorremos energía, norteamericanos, y bajó la luz en la Casa Blanca. Y después salieron fotos de cómo cuidaba en su casa, en su familia, Ronald Reagan eso. Con el tiempo, eso sirvió, pero todos vimos las fotos de Macri y de su mujer viendo a la selección con una remerita de manga corta, en un día en el que hacía 6 o 7 grados. Digo, yo tengo una casa con muy buena calefacción y yo no puedo andar con manga corta. No sé a cuánto tendrá entonces el presidente la calefacción para estar con manga corta. Digo, todo eso parece una pavada, pero juega. Además, el verso de que este es un sacrificio y todo, es mentira, es mentira. Esto es una transferencia de ingresos a las grandes energéticas y lo van a echar a Aranguren porque hay un par de ministros que tienen negocios con otras energéticas que no son Shell. Digo, el gas te lo subieron tanto porque pagamos más el gas que antes. Quiero que veas cuánto sale el precio del gas. Esto se mide en una unidad que son millones de BTU. No importa, como dijera, litros o kilos. Vamos a ver cuánto es el costo de producción. El costo de producción en YPF, por ejemplo, de estos BTU es de $1,6. El precio internacional, como lo traíamos nosotros en barcos hasta hace poco, es de $2. Bueno, ellos lo pagaron $5. Lo pagaron $5 a Shell. Entonces, te tuvieron que subir a vos, en este caso, un 400%. Digo, esto ya lo sabe todo el mundo, ya no lo pueden esconder más, atrás de los bolsos de López, atrás de las acusaciones a Cristina, atrás de las acusaciones a Lázaro Báez, ya no lo pueden esconder más. Te lo dice desde Capusotto a Tinelli. Esto es sacarte la guita del bolsillo y dársela a las gasíferas. ¿Vos sabés cuánta guita ganan las gasíferas? Con este 400%, rehicimos la cuenta de lo que ganaban antes a lo que ganan ahora. Mirá cuánto ganan con esto que te sacaron a vos. Toda esta guita sale de tu bolsillo. Esta es transferencia de recursos. 3.500 millones de dólares a 9 empresas, de los cuales 3.000 son para Shell. Esto es lo que está pasando en Argentina. Es un gobierno que está llevando a cabo una economía inviable, porque en realidad no es un poder político que baja un plan económico, sino una guerra de gerentes que defienden distintos intereses adentro de un gobierno. Se están peleando por la guita entre ellos. Esto es así. Hay gente que no habla si no sabe que realmente esto está en problemas y que a Macri ya no se le quejan nada más que las pymes o los gremios. A Macri se le queja el dueño de Techín y el dueño de Arcor, porque no venden un carajo. Eso es lo que está pasando en Argentina. Es un gobierno para ricos que además no sabe gobernar. Alfonso Pratgay compraba y vendía dólares en la banca Morgan. Nunca supo ser un ministro económico. No lo sabe, no sabe ser un ministro de Economía. Mirá, digo, tampoco es cierto que hay una crisis. Digo, Pinedo propuso, ¿sí? Pinedo, que es una de las personas que uno respeta de este gobierno, Pinedo propuso cortar el gas. Digo, no perdamos ese respeto. Vamos a ver lo que dijo Pinedo, mirá. Me parece que la decisión de la Cámara se comió un pedazo importante, ¿no? Cuando dijo que había que volver todas las tarifas al mes de marzo, se comió la realidad de que la tarifa social que hizo este gobierno, que abarca el 30% de la población atendida por el gas, la hizo este gobierno. Entonces, si hay que volver para atrás, quedaría sin efecto la tarifa social. Y eso implicaría tener que aumentarle el precio del gas a los más pobres. Así que esto es un problema. Aranguren es uno de los mejores ministros que yo conozco y que de los que más conoce del tema de energía y de los más honestos que conozco. Así que a mí no me cabe duda que sería un lujo para nosotros que siga siendo ministro. Lo que el presidente está diciendo es que no es tanto un tema de precios, sino que es un tema de que no hay gas. Que en la medida en que sigamos gastando gas como está hasta este momento, va a haber que cortar el gas en la Argentina, porque no se puede producir, porque no hay, porque el gobierno anterior hizo una destrucción en las reservas argentinas por un lado, y por otro lado, porque los caños por los cuales se transporta el gas importado no dan más. Mira, acá en Argentina sobraba el gas y el petróleo en la dictadura, en la época de Alfonsín, en el menemismo, porque no había industria. ¿Por qué no había industria? Pero en la década pasada, la industria creció con datos de la Unión Industrial Argentina.
con datos de la industria argentina, ponémelo Charlie, la industria creció un 110%. Por lo tanto, utilizamos más electricidad y más gas para proveer a esa industria. ¿Ves? Y el consumo de nosotros, de los ciudadanos, creció un 85%. Por lo tanto, necesitamos más electricidad y más gas. Es decir, a ver, esto de decir que todo fue un desastre porque no alcanza el gas, es mentira. Es decir, ¿a cuántos países les alcanza el gas? ¿A cuántos países les alcanza el gas en el mundo? Y a los países petroleros. ¿Cuántos países tienen petróleo en el mundo? Y una docena. Y los otros 200 importan gas. Importan gas. Lo que pasa es que lo importan al precio más barato que pueden y en algunos casos subsidian a la gente que no los puede pagar. ¿Sí? Pero es mentira que esto es fruto de una crisis. Esto es fruto fundamentalmente de que crecimos mucho. Mirá, la producción eléctrica en la década pasada, para tratar de acompañar a este crecimiento, mostrame, ¿sí? En 2004 nosotros producíamos 14.000 megawatts y en 2015 26.300, es decir, hubo un crecimiento de un 50% en la producción de electricidad. No es cierto que no se hizo nada. De hecho, terminó Yacyretá, Chucha 1, Tucha 2, centrales térmicas. Digo, no es cierto que hay una crisis. Están tratando de inventar una crisis, pero ya no es creíble. Este tarifazo es inviable y hay que pararlo. Digo, mirá, vamos a ver otra cosa que se hizo, que es obvio que después vas a gastar más electricidad. Durante muchos años, el noreste y el noroeste argentino no tenían electricidad, no tenían industria, eran pobres porque no llegaba la electricidad necesaria para una industria, ¿sí? Entonces, esta es la suba de la producción eléctrica que te marqué recién. Estos son 5.500 kilómetros de línea para que llegue la electricidad a todos lados. Y estos son 3.300 kilómetros de gasoducto. Digo, esto es lo que se hizo en la década pasada. Que no alcanza, es cierto, no alcanza. Digo, la producción de gas es menor que antes, sí, es menor, es muy técnico explicarlo. Cuando los pozos están casi vacíos, sale más caro sacarlo. Las empresas no lo quisieron sacar y recién empezó a subir la producción de gas cuando se estatizó YPF. Ahora bien, este gas que nos falta a nosotros, es más que el gas que le falta a Chile, que le falta a Inglaterra. Digo, toda Europa importa todo el gas que consume, todo, todo, no una partecita como nosotros, todo de los rusos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, lo importan, pelean con Rusia el precio, lo pagan lo más barato posible y subsidian a la gente que no lo puede pagar. Es así de simple. ¿Sí? Si no se puede cerrar un plan ahora, es porque no saben hacerlo. Porque no están preparados para gobernar, porque muy lejos de ser el mejor equipo de los últimos 50 años, son gente que está poniendo en problemas a prácticamente toda la población. En los próximos días te vamos a mostrar encuestas que se están terminando sobre la caída de la imagen de Mauricio Macri. Es abismal. Cuando llegaron las facturas de gas, se terminó Clarín, se terminó todo el verso, se terminó todo el engaño, porque la gente no puede pagar el gas y hace frío. Y hace frío. Digo, dijo Aranguren, no calculé los daños. Míralo. Y una circunstancia que al haber sido el año anterior más cálido, mucha gente, que son la gran cantidad de los altos consumidores que han mostrado incrementos sustanciales de las facturas este año, durante el año pasado habían tenido beneficios, subvenciones por ahorro de energía. Eso generó en un 25% aproximadamente de la gente saltos, impactos tarifarios que no habíamos identificado. Y entonces reconozco que eso no lo habíamos hecho y acá lo venimos a corregir. Digo, ya está. A los 7 meses no se puede decir que calculaste mal, que no sabés, que estás aprendiendo, porque es grave. Porque es grave, porque ya hay gente que se muere de frío. Porque hay gente que pagó la tarifa del gas, pero después no puede llegar a fin de mes o no puede ir al supermercado. Porque este aumento del 400%, que significa multiplicar por 5, es inviable para mucha gente y para las pymes va a ser del 500%. Y lo que dijo Alfonso Pratgay, que realmente es un pésimo ministro de Economía, pero que además es un soberbio, es realmente difícil de digerir. Vamos a verlo. No preveíamos aumentos en la tarifa del gas superiores al 400%. No contemplábamos en el cálculo promedio que hubieran aumentos del orden del 1000% o de los casos extremos que vimos
de aumentos que iban de, como dije antes, 30 centavos a 5 pesos y que por lo tanto tenían el impacto que tuvieron en algunas facturas y por eso hemos decidido cambiar el sistema. Hemos modificado el cuadro tarifario tomando en cuenta muchos de los reclamos que fuimos escuchando. Es un ejemplo más de un gobierno que escucha, que cuando se equivoca por hacer, no por no hacer, y que en todo caso está dispuesto a corregir en la medida que veamos que los efectos producidos no son los efectos buscados, ¿no? Con Alfonso Pratgay hace rato que sabemos que no sabe de economía, de hecho fue el que dijo que el dólar iba a subir de 10 a 15 pesos y no iba a haber inflación. Y vamos a terminar este año con un 50% de inflación. Ahora, el tema es Aranguren. ¿Se puede sostener un ministro de Energía que tiene acciones de Shell? Que fue el director de Shell hasta hace 7 meses, que sigue yendo a las reuniones de directorio de Shell y que metió en este problema al gobierno, obviamente con el apoyo de Mauricio Macri. José Luis Gioja, el presidente del PJ, dijo hoy que debería irse. Estamos en comunicación con él. Buenas noches, Gioja. Buenas noches, Navarro, ¿cómo está? Un gusto grande para usted, los oyentes, los televidentes, un gusto grande. ¿Cómo está? Igualmente. Bueno, nada, queriendo una reflexión sobre esto que está ocurriendo y sé que hizo una declaración con respecto a la continuidad de Aranguren, ¿es así? Sí, la verdad que sí, le dijimos al presidente que lo tendría que mandar a su casa, ¿no? A la casa de Aranguren, obviamente. Sí. Porque capaz que en la casa de él también hace algún lío. Creo que probadamente le falta idoneidad, creo que no ha cumplido con la tarea que se le encomendó y creo además que hay una cuestión ética de por medio que a lo mejor formalmente alguno puede decir no, pero no es nada, pero éticamente creo que es repudiable que primero fue CEO de una empresa y es accionista de una empresa que compite directamente con la empresa de bandera energética en Argentina que es YPF, ¿no? Y además hace contratos y tiene esa relación que todos conocemos con la empresa de la cual es accionista. Entonces me parece que lo digo con mucha prudencia y con mucha humildad, Navarro, me parece que es hora de que el presidente tome un poco el timón y tome decisiones que produzca cambios, porque usted y yo todos queremos que a la Argentina le vaya bien y vemos que por este camino no nos va a ir bien, Vemos que por este camino la cuestión social se complica, vemos que por este camino de un ajuste, yo diría que un ajuste grueso, un ajuste grande, no sirve. Y la verdad que hemos hablado con muchísimos compañeros y están todos preocupados. De hecho, usted sabe que los intendentes justicialistas, una mayoría importante, se reunió el día de ayer para analizar la situación social también. Y obviamente este problema de tarifa no se resuelve diciendo vamos a subir el 400%, que además no es el 400%, porque es la tarifa que usted tenía más el 400%, o sea que hay que multiplicarlo por 5, no por 4. Me parece que es bueno también hacer esta aclaración. Cuando los salarios han subido un promedio del 32, 33%, la tarifa sube multiplicada por 5. La verdad que me parece que esto no cierra, me parece que no se puede poner precio de tarifa solamente pensando en una planilla de cálculo, pensando en la rentabilidad de alguna empresa, vaya a saber cuál, sino que hay que hacerlo pensando en un conjunto de cosas en donde lo social tiene un peso más que importante, ¿no? Por eso creo que Aranguren estaría mucho mejor en su casa, ¿no? Que a los argentinos nos iría un poquito mejor y me parece que así como hay que revisar este tema, creo que hay que revisar otros después, ¿no? Porque la verdad que la situación que se ha creado en estos 7 meses no se puede justificar más con el tema de que recibimos un país en muy mal estado, porque o se equivocó en el diagnóstico que hizo, o mintió ahora, o mintió cuando estaba en campaña, porque se supone que en campaña vio qué país tenía, se supone que eligió técnicos y profesionales idóneos para proponer soluciones, y resulta que ahora las soluciones no están, y seguimos hablando de la pesadez, y seguimos hablando, y esto no es para justificar
ninguna impunidad, ni mucho menos, sino es para decir la verdad, ¿no? Me parece que Gioja, usted que hay que pedir una reflexión, hay que pedir porque así como vamos, creo que no vamos bien, ¿no? Gioja, usted que tiene experiencia en caminar el país, en el territorio, ¿le preocupa la situación de conflictividad social? Sí, la verdad que sí, la verdad que me preocupa porque bueno, lo vemos a diario, le decía lo de los intendentes del conurbano, le decía, y en esto, ojo que queremos lo mejor para el país. A mí me parece que, mire, nosotros del justicialismo tenemos responsabilidades institucionales, tenemos que gobernar provincias, tenemos que gobernar municipios, queremos que nos vaya bien, y en este marco, indudablemente que es como que las posibilidades se restringen, ¿no? Entonces, creo que es hora de parar un poco la pelota de los que gobiernan. Creo que usted lo decía muy bien, no hay que gobernar para los ricos, hay que gobernar para todos, porque usted puede tener una tendencia o puede tener una posición política, pero esa posición política no puede ir en desmedro de las mayorías y en beneficio de unos pocos. Me parece que hay que gobernar para todos y bueno, de ahí nuestra preocupación también, ¿no? Por eso lo que dijimos esta mañana en una radio, se lo repito a usted, me parece que es hora definitivamente de barajar y dar de nuevo en el tema tarifa. Creo que se ha producido un desorden, un desbarajuste que difícil de entender, y me parece que se equivocan si creen que la justicia va a solucionar los problemas. Creo que estos se solucionan con decisiones políticas, hay que tomar decisiones políticas acorde a las circunstancias, a lo que está pasando y a lo que se ve, porque la única verdad es la realidad. Y la realidad es que hay no voy a decir despelote porque es mala palabra, pero hay un gran desorden en el tema tarifario, y jugar a prueba y error no sirve, ¿no? Creo que con los intereses de la gente, con la tranquilidad de la familia, con la mayoría de los hogares del país, no se puede jugar a esto de prueba y error, porque la verdad es que no nos merecemos esto, ¿no? Gioja, buenas noches. Iván Jagroski lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Quería consultarle respecto a la actualidad del Partido Justicialista en relación al gobierno nacional. ¿Cree que hubo una cuestión institucional, de alguna manera, del partido de darle gobernabilidad al gobierno? Ahora se viene una nueva etapa, no en las antípodas, naturalmente, pero de una oposición más firme en el Congreso de la Nación, ¿o va a seguir en el mismo camino, en el mismo tránsito? Yo creo que la oposición tiene que ser una sola. Nosotros tenemos que compatibilizar lo que le decía hace un rato. Tenemos que compatibilizar, hacer la mejor estructura política desde lo partidario, representativa, y que genere expectativas en nuestra gente, que devuelva confianza, que devuelva esperanza, que devuelva sueños, que podamos demostrar que lo que se ha hecho en la Argentina ha servido para que haya una gran movilidad social, que obviamente cometimos errores, bueno, como todos, pero que nuestra doctrina es celeste y blanca, que nuestra doctrina tiene que ver con el pensamiento de los argentinos, con los intereses de los argentinos, cosa que hoy no está pasando, y a su vez tenemos la responsabilidad, como le decía, de gobernar provincias, gobernar municipios, y además tenemos que ser oposición. Entonces creo que hay que compatibilizar todo eso. Si de una cosa no nos puede acusar este gobierno ni nadie del oficialismo, es que el justicialismo no le haya dado las herramientas que pidió. Recuerden ustedes que la bandera insignia de las cosas que pedía este gobierno era la ley de los fondos buitres. La verdad que ha pasado mucho tiempo y bueno, estamos esperando, ¿vio? Hasta aquí no pasa nada, nos van corriendo el arco, ya no es el segundo semestre, va a ser el año que viene vaya a saber qué cosa pasará, pero de todas maneras nosotros somos oposición, la gente nos puso como opositores, tenemos que gobernar provincias, tenemos que gobernar municipios y queremos compatibilizar estas cosas, y por eso hemos recreado una comisión de acción política donde estén también quienes tienen esas responsabilidades y podamos discutir lo mejor posible las posturas que en función de la realidad vayan apareciendo, ¿no? Gioja, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Bueno, un abrazo grande, que lo pasen muy bien. Chao, abrazo.